Tenemos, amigos, un programa interesantísimo esta noche en Cara a Cara. Más adelante va a estar el ex fiscal Avelino Guillén para comentar la situación bastante complicada, no tensa, que se vive en el Ministerio Público. Pero comenzamos con el congresista de Perdonados por el Cambio, Gilbert Violeta, porque también está realmente muy interesante la presentación de los tres proyectos. Realmente muy interesante la presentación de los tres proyectos de ley que van a ir al referéndum, ¿no? Además del tema del Consejo Nacional de la Magistratura, y que hemos estado devorando rápidamente, leyendo, a ver si es que llegamos a leer todos. Me faltaba un cachito del de bicameralidad. Bueno, estas por lo menos, buenas noches, estas por lo menos ya son de reforma constitucional, pero no podemos olvidar que hubo un paquete previo de reformas normativas. Por ejemplo, la de la creación de esta Fiscalía Suprema que tiene que ver con lucha contra la corrupción. La reforma de la justicia, la reforma del sistema de la justicia está en ese, ¿no? Claro, la reforma del sistema de justicia en el primer paquete, más la reforma constitucional del CNM y ahora estas otras que son ya más de carne política. Y uno esperaría que se apuren con la reforma de la justicia y ojalá eso pase. Pero a ver, vamos primero a el tema de la reelección o la prohibición de la reelección parlamentaria, la prohibición de la reelección consecutiva. Es decir, ahora un congresista va a tener que esperar, irse a la banca durante un periodo y si quiere luego regresar. Ha sido criticada esta iniciativa porque si bien en el titular puede ser muy popular, y de hecho creo que las encuestas de hoy lo reflejan, se dice, oiga, pero lo que se necesita son congresistas experimentados, no se necesita calichines o bisoños cada vez que comenzamos, porque si debutan 130, la cosa es realmente complicada y sería una figura más o menos particular internacionalmente. ¿Qué responden a esa crítica? Bueno, pero no hay que olvidar que lo que se busca también es que haya alternancia política, es decir, que alguien que milite en un partido político y que desarrolle el liderazgo no solamente quede entornillado permanentemente en una Cámara. O sea, si es que hacemos esta reforma como está planteando el Ejecutivo, va a haber una Cámara de Diputados, va a haber una Cámara de Senadores y... El diputado va a poder subir a ser senador. El diputado puede ser senador, antes puede ser alcalde, después puede ser además gobernador regional, si quiere seguir haciendo vida política puede ser... puede ser llevar el presidente a otras áreas, ¿no? Lo que hay que hacer es circular, o sea, oxigenar el sistema político y permitir que se forme, que esta experiencia circule en más de un escenario político. Y eso, digamos, ayuda también a los partidos políticos porque permite que los liderazgos nuevos, los liderazgos jóvenes, tengan un espacio de viabilidad. Por otro lado, yo he visto algunas estadísticas que dicen, no, solamente el 20%, el 20% en promedio se reelige. Pero cuidado, eso es porque hasta ahora ha sido alrededor de menos del 50% de congresistas en funciones que van a una reelección. Y de ese 50%, que optan por la reelección, la mitad de ellos se reeligen. Es decir, ahí hay varias cifras que hay que analizar. Los porcentajes que ustedes presentan en el proyecto de ley, porque usted es parte del gobierno, ¿no? O sea, a veces hay que preguntar, porque a veces hay integrantes de Perdonados por el Cambio que no se sienten tan identificados. Hemos recibido al presidente Vizcarra en el Parlamento y lo hemos acompañado. Hemos visto ahí está usted, pregunto por si acaso, usted sabe, ¿no? Por la cortesía ya de los tiempos. 27% es el último porcentaje de reelección, según lo que ustedes presentan. Y hubo un pico del 2000 al 2001, claro, eso fue cuando se cae el gobierno. La transición. Ahí sí se reeligieron pues 60, porque claro, había muchos que quedaron pues truncos. Pero bueno, 25, 26, 27. Sí, bueno, va en descenso. Bueno, pero va en descenso. También es cierto que si uno mira cuánta gente, insisto, cuánta gente, por ejemplo, en el 2011, si no me equivoco, de los 130 congresistas, 62 se postularon y de esos 72, 32 salieron elegidos. Ahí hay varias cifras. O sea, el porcentaje es alto entre quienes se presentan. Pero yo insisto en una cosa, creo que hay que mirar el bosque en su conjunto. Y el bosque en su conjunto supone que la actividad política, la vida política, el liderazgo se puede desarrollar no solo en una institución. Si a esto le sumamos, mira tú, o sea, si tú quieres hacer política, regresa pues a capacitar a jóvenes a tu partido y ahí de repente puedes regresar sea alcalde distrital, alcalde provincial, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobernador regional. Y es interesante para terminar bueno, conversaremos más adelante, porque yo creo que hay que hacer también una revisión de política comparada internacional. Y una cosa que me parece bien importante es esta fórmula que también lo tenía yo en mi proyecto de ley, que es garantizar una representación, en el caso de los senadores, garantizar una representación regional. Es decir, hay un porcentaje que va a ser elegido por distrito nacional y uno por distrito uninominal. Uninominal. Eso supone que se van a crear microdistritos, que en realidad son las macrorregiones, y estas macrorregiones votarán
Esto para los diputados. Eso para senadores. Ya, Y por diputados, igualito. Los diputados salen elegidos como salen elegidos hoy los congresistas. Es decir, cada congresista representa una región. Y en el caso de los senadores, un porcentaje salen elegidos por territorio nacional, en un distrito único nacional, y otros salen elegidos por distritos macro-regionales. Está en mi propuesta. Que no la aprobaron. Y no está puesto en ese detalle, pero sí está puesto cuando habla de los microdistritos. Microdistritos ¿Cuántos electorales? Senadores de los 30 que se están proponiendo irían al uninominal? O sea, así como se está planteando son 100 en la Cámara de Diputados y 30 en la Cámara de Senadores, de los cuales se garantizaría 50% que sean hombres, 50% que sean mujeres. O sea, juega también con la cifra de género y un porcentaje que representen a las regiones y un porcentaje que representen La observación con la bicameralidad se está hablando de que, oiga, ya sé que no queremos a los congresistas, ya sé que mientras menos mejor, pero hay un tema pues del principio de representación, ya somos pues 30 millones de peruanos. Y este es un número conservador. Pero bien chiquito. Es un número conservador. Una Cámara de 30 es casi pues una comisión permanente. Yo diría, mire, en el Parlamento, en los últimos años, en los últimos 15 años, en realidad hemos pasado de alrededor de 1.000 trabajadores a casi 3.500 trabajadores. Es decir, cuando se habla mucho de cuán representados estamos y si hay muchos congresistas o no, en realidad podríamos subir el número de congresistas y podrías hacer una reforma del Parlamento. Un aparato más agilito, más chiquito, más pequeño. Puede funcionar con 800... Menos florido, menos ornamental. Sinceramente, yo preferiría tener la mitad de personal, pero mejor remunerado, que te permita tener buenos cuadros, más profesional y de carrera. Que sea atractivo para un profesional de alto nivel y entrar a trabajar al Congreso. Llegar al Congreso y trabajar ahí y ser un especialista en determinada materia. Ahora, en el tema de la bicameralidad, bueno, es interesante porque, claro, le reservas a los senadores el tema del presupuesto, la designación del BCR, la designación del Contralor. Establece requisitos. Ahí quería entrar. No es que solamente tengas tu DNI, establece requisitos. No es solamente 25 años con DNI, como dice usted, sino son 35 años y 10 años de experiencia laboral. Así es. Pero no se les pide títulos. Bueno, pero pero eso se puede... A ver, esto es una norma constitucional. Luego se modifica la ley electoral y la ley electoral... ¿Usted estaría de acuerdo que se pidan pues títulos profesionales? A ver, si son 10 años de experiencia... Puede ser 10 años... Y te pongo un ejemplo. Ser, no sé, alcalde de La Victoria. Te pongo un ejemplo. Cuando tú eliges vocales o fiscales o magistrados supremos o notarios, estableces una serie de requisitos y estableces, por ejemplo, 15 años de ejercicio profesional, acreditados con título profesional. Eso todavía se puede introducir. Por supuesto, y es parte de la ley. Y debería hacerse. Sin duda. Reforma debería de repente inspirarse en lo que fueron los viejos senados, que no sé si es que conllevaban todo esto, pero bueno. Reformas constitucionales van a ir al Senado, eso es bien importante, leyes orgánicas también. Así que, bueno, eso está bastante interesante. El tema del financiamiento. Para terminar ahí, entonces, ¿se podría modificar la cifra de congresistas este debate? Yo creo que hay una cosa, un principio que hay que aceptar. Cuando el presidente de la República toma el camino de llevar la propuesta al Parlamento, está asumiendo la implicancia política de la negociación y de que el Parlamento... Hay un margen. Analice, genere un debate, recoja propuestas y finalmente plantee una propuesta que va a ser sometida a referéndum. El tema del financiamiento, que es interesante porque está convirtiendo algo que no era en reforma constitucional, lo convierte en reforma constitucional. Es decir, involucra o incorpora en el artículo 35 de la Constitución el tema de la transparencia en el financiamiento. Ahí todavía se puede innovar, digamos, en leyes que estén por debajo de la Constitución, porque el artículo es bastante general. El artículo es un genérico, básicamente lo que sienta es un lineamiento general que luego por el lado del Código Penal se tiene que regular y por el lado de la propia ley del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE. Es decir, las leyes electorales también tienen que hacer un desarrollo normativo. O sea, se tiene que entrar en un nivel de detalle. Por ejemplo, hay toda una discusión que también le hemos planteado nosotros sobre la inexistencia del delito de financiamiento ilegal de campañas. Muy bien, esa es una norma penal y esa tendrá que estar en la norma penal. Y habrán otras que alcanzarán rango administrativo, que estarán en la norma de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones. Para terminar, congresista, el presidente Vizcarra ha dicho hoy, apunto a que se realice con las elecciones regionales. En los últimos días, el ministro de Justicia nos dijo, yo apunto, siendo más realista, de repente que sea en la segunda vuelta de las elecciones regionales. Se verá qué tan bueno es el ambiente del Congreso para que todo esto llegue a ser aprobado, sea en octubre, sea en diciembre, sea en noviembre. Hoy día el presidente del Congreso, el señor Salaverry, el congresista Salaverry, le expresó al presidente de la República su voluntad de agilizar esto. Esperemos que esa palabra, que
ha señalado hoy se cumpla. Yo quiero en eso solamente agregar una cosa más. Creo que en todo este proceso de planteamiento de propuestas, el presidente de la República está haciendo un ejercicio de liderazgo importante en el país. Reformas que han estado durante mucho tiempo esperando que se realicen, hoy tenemos la oportunidad de llevarlo adelante. Si sacamos estas reformas con prontitud, no solo el Ejecutivo gana, también el Parlamento, tan alicaído hoy en día y tan criticado, puede también beneficiarse con esta aprobación. Así es. Gracias, congresista Gilberto Violeta. Iremos conversando de estos temas porque bueno, va a haber mucho. Realmente se abre un debate que me parece sumamente interesante y ojalá pues muy sano finalmente, como usted dice, para la institucionalidad del país. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos con más en Cara a Cara.